Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Muy buenos días a todos y todas. Sean ustedes bienvenidos a su programa Médicos en la Radio. Como cada jueves, el equipo élite trayéndole a ustedes las mejores informaciones de salud. Hoy, mi compañero Cecil Kwan está cumpliendo con el sueño de todo médico, que es ir a otras tierras lejanas a hablar de salud. Pero me acompaña el doctor José Luis Félix Pérez. Buenos días, doctor. Buenos días, doctora Mora. Buenos días, Radio Escucha. Buenos días a los que nos ven y nos siguen a través de la plataforma de YouTube. Recordarles que deben darle a la campanita, suscribirse, para hacernos crecer desde Barahona, la perla del sur, como diría el doctor Teodoro los viernes. Así que gracias por escucharnos. Y hoy me toca de taponero aquí en el programa. Bueno, doctor, usted sabe que Médicos en la Radio es un programa que se transmite de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana y que todos somos un equipo. Que cuando uno falta, el otro agarra ahí y esas cosas. Vamos ante nada a agradecer y a la sintonía de todos y a decir que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la Farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Y también este espacio llega a ustedes gracias a la clínica dental número 1 de todo el sur, que es Nat Clinic. En Nat Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental, con la tecnología más avanzada de toda la región sur, para asegurarte el mejor trabajo dental en menos tiempo posible. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, todo en odontología. Doctor José Luis, tenemos hoy un invitado de élite, que me gustaría darle los buenos días antes de nada. Mi invitado de hoy es uno de nuestros maestros, un neumólogo consagrado de acá, que trabaja acá para nosotros todavía, que nos ayuda en todo y que nos enseña bastante. El doctor Vinicio Mateo, médico neumólogo. ¿Cómo está usted? Buenos días, doctor. Muy buenos días, contento porque me hayan invitado nuevamente. Todos los meses te va a estar aquí, doctor, fijo. Y hoy precisamente con temas bien interesantes, de mucho interés para nuestra población. Así es, así es. Doctor, el tema de hoy es un tema tan interesante porque, como usted dijo, pasó desapercibido, pero vamos a darle la oportunidad al doctor José Luis que introduzca el día con algún tema de actualidad, esos que pero no ráfaga, aquí no lo aceptamos. No. Aquí es decente, no queremos que el doctor se meta en problemas, ni quiero chímenes, ni quiero nada, porque el doctor es un ser limpio. No, hoy vamos a hablar del asma como tal, ya que el 6 de mayo se celebró el Día Nacional de esta enfermedad en República Dominicana. Independientemente, el 3 de mayo creo que es el Día Internacional de la Enfermedad y por lo tanto, con el doctor Mateo, oportuno, experiencia bastante, de sobra. Y sobre todo, vamos a caminar este tema del asma, ya que tantas personas padecen de la misma. Entonces, como introducción, doctor, la definición del asma, cuáles son las personas más propensas a padecer de ella y a qué edad es más frecuente que se pueda presentar. Yo no digo la enfermedad como tal, sino las crisis, porque después que uno está diagnosticado, el problema son las crisis de asma que uno puede padecer durante la vida. Sí, el asma, para comenzar definiendo, es una enfermedad inflamatoria. Anteriormente se consideraba una enfermedad de otra índole, pero hoy se sabe que es una enfermedad eminentemente inflamatoria, en la que entran en juego numerosas células del cuerpo, en especial de la vía respiratoria, y que se manifiesta básicamente con dificultad respiratoria, tosedera, a veces dolor en el pecho y silbidos respiratorios. Esas son las manifestaciones clínicas. Sí, son frecuentes. Junto con todo eso, la gran dificultad para respirar, que se siente como una sensación como de opresión en el pecho. A veces es sensación de que no reciben el aire. Y cada quien, según el fenotipo de la gente, tiene diferentes formas de sentirlo. El asma es lo que la gente conoce como apretado del pecho. Apretado del pecho. Para que la gente sepa, ya en Jimaní, que estamos hablando de apretado de pecho. Sí, es bueno que se sepa también que apretado del pecho es lo mismo que la gente dice ajopao
Ok. Fatigado, congestionado, oprimido. Todos estos son nombres que le pone la gente al asma para que no digan que es asmático. Y esto es un estigma. ¿Usted entiende que esto es un estigma, tener asma? O sea, que una persona diga abiertamente, yo soy asmática, ¿es un estigma? No necesariamente, porque es una manera, es una inflamación que no es permanente. En la mayoría de los casos es episódica, y entre un episodio y otro nadie se da cuenta que la persona sufre de asma. Entonces no tiene por qué estigmatizarse si es solamente en ocasiones. Okay. Fíjese usted que el ataque de asma puede ocurrir, como dije, un proceso inflamatorio mediado por alguna sustancia, por alguna contaminación, o por alguna gripe, o por alguna otra cosa, y no tiene que pasar permanentemente en usted para que usted sea o tenga asma. Okay. En mi familia, por ejemplo, somos asmáticos todo el mundo. Ok, es genética la enfermedad. Y a mí nadie me ha visto el asma, de manera que nadie me puede decir asmático porque no me la han visto. Nadie lo ha visto en la emergencia, nebulizándose, No, nadie lo ha eso. visto en esos casos. Mire, Bueno, usted tiene ventaja. No, claro. Desventajas, porque él entonces es más propenso a las enfermedades respiratorias, o sería más propenso. De hecho, fue uno de los principales estímulos para estudiar. Para estudiar Wow. Neumología. y hacerme especialista de neumología. Pero el componente, como dice la doctora, es genético, se puede decir. Una de las bases. Uno de los componentes genéticos. Uno de los componentes genéticos. ¿En qué grado, en qué porcentaje uno puede clasificarlo así para...? Es alto el porcentaje. Por lo general, 1 de 4 miembros de una familia de asmáticos puede salir asmático. Y en comparación al sexo, hombre-mujer, ¿cuál es más frecuente? Se veía mucho más frecuente antes en el sexo masculino, pero recuérdate que el sexo femenino era antes mucho más de la casa, mucho más, mucho menos al público, ¿no? Sí. De manera que Ama de casa. hoy por hoy se sabe que es por igual en ambos sexos, pero anteriormente se consideraba más más masculino que femenino, pero era que los femeninos se conocía poco porque siempre estaban en la casa. Entonces también la exposición es un componente para tomar en cuenta. Otra cosa, sí, que la exposición sobre todo en el día a día, la exposición laboral, la exposición con otras personas enfermas y todo eso era más de los varones. Claro. Hoy por hoy... La calidad del cuidado. Sí, hoy por hoy en nuestra sociedad las mujeres están teniendo una gran prevalencia y se han empoderado grandemente de las cosas laborales, no solamente de la cocina, como decían las mujeres en la cocina, decíamos los machistas antes, ¿verdad? No, la sociedad era esa. Hoy por hoy las mujeres se han empoderado grandemente de todas las actividades del diario vivir, y se conoce de las mujeres las manifestaciones, y se ha dado el caso en que ya no hay ninguna diferenciación con relación al asma, porque ahora se sabe de muchas mujeres que sufrían asma que no se sabía antes. Doctor, Sí, claro. mire, descártese de esa lista de hombre machista, que usted hombre machista no es, porque usted es acompañado fielmente por una reina, que es mi amiga Cristina del Rosario, que la amo, la adoro, la respeto bastante, y sus hijas son grandes médicas, y usted es, mire, claro, su hijo también, pero sus hijas son grandes médicas, que espero que en algún momento que vengan al pueblo nos den la oportunidad de entrevistarlas acá, y son grandes médicas sus hijas, y usted las apoya bastante, Sí, y usted nunca la ha lo que pasa ninguneado. lo que pasa es que estábamos hablando de la sociedad antigua. Ah, la sociedad no de la de antigua. ahora. Pero no se cuele ahí, usted ya no. Usted diga no, los machistas para allá, usted no. Pero dentro del componente genético, doctor, hay una relación hereditaria, por ejemplo, de papá o de mamá, con respecto con ese 25% que usted dijo de 1 hacia 4. ¿Hay un componente hereditario de uno o el otro, o de ambos en ese porcentaje? No, cualquiera de los miembros de los padres Sí. puede ser aportar 1 de cada 4. Cuando son asmáticos los dos, padre y madre, Sí. el porcentaje sube grandemente. Sí, porque lo traen de ambos sexos, y además se suman las sumatorias que ocurren en genética.
Claro, pero el número de personas que están con asma en este momento, uno lo ve más frecuente. ¿Es porque han salido de la casa, como usted decía que la señora no salían de la casa? ¿O es que es más común ya encontrar personas asmáticas? Porque cuando uno va a una emergencia, ya tienen hasta espacio exclusivo para nebulizar, para tratar a los asmáticos como una condición especial dentro de las urgencias y emergencias que presentan los centros de salud. Sí, en esos casos, déjame que te diga, porque el asma tiene una gran importancia epidemiológica. Sí, claro. No solamente por la gran frecuencia, es que se estima que a nivel mundial hay 300 millones de asma. 300 millones. De asmáticos. Sí. Eso es demasiado. De esos 300 millones asmáticos, hay una mortalidad de 180,000 al año. Okay. Aunque este es un numerito que ha ido bajando en los últimos 40 años, precisamente por el entendimiento de la entidad inflamatoria, que antes se consideraba una enfermedad del sistema respiratorio, pero la verdadera etiología no se conocía. Entonces, hoy por hoy, con los grandes avances que hay en la inmunología clínica, se ha llegado a entender mejor el proceso del asma y se ha llegado a un mejor manejo, de manera que, aunque la prevalencia sigue siendo la misma, incluso aumentando, se supone que aumenta 50% en cada década. Ok. La mortalidad ha ido en disminución precisamente por los entendimientos de la enfermedad. Son inversamente proporcionales. Ha crecido la cantidad pero la mortalidad va disminuyendo fruto de la tecnología. Claro, recuerden bien que hace tiempos atrás se morían muchísimas personas de asma. Sí. Claro. Hoy por hoy, ustedes casi no oyen hablar de que nadie se ha muerto de asma. No. Es un bombo que yo me doy. Vámonos a la primera pausa de nuestro espacio y cuando regresemos con más del tema del asma con aquí en Médicos en la Radio con el doctor Mateo. De vuelta en su espacio Médicos en la Radio, hoy con la participación tan especial del doctor Vinicio Mateo, médico internista, neumólogo y maestro de todos nosotros acá en la región. Señores, para las personas que se conectan en este momento con nosotros, les damos la bienvenida y les recordamos que el tema de hoy es el asma, porque no vamos a dejar pasar este tema que es tan importante que hace poco que se conmemoró. Doctor, en términos del clima, la gente siempre habla, cuando hay mucho calor, hace más crisis de asma, o cuando está lloviendo, viene crisis de asma. Y uno no sabe diferenciar dónde me puede producir la crisis de asma en virtud del calor inmenso y una brisa refrescante, yo digo, porque por aquí no hace frío. Y dónde aparecen aquellos componentes que no son genéticos, las personas de montaña, que son más frescos, por ejemplo, los de San Juan, con relación a nosotros los de Barahona, que vivimos en el eterno calor. Entonces, ¿dónde aparecen esos más frecuentes, pero también la gente donde tiene que cuidarse con relación al calor y a la frescura de la lluvia? Sí, el proceso del asma es muy variable y no se manifiesta de la misma manera en una persona y en otra. Qué bueno saber, ¿no? Por lo general, hay personas que se benefician del frío, sí, y otras se benefician del calor. Hay asmáticos que no pueden estar donde hay frío y hay asmáticos que no pueden estar donde hay calor. Hay asmáticos que hacen las crisis única y exclusivamente cuando se exponen al frío o al calor, o por infecciones respiratorias agudas, los virus que andan en el ambiente. Los cambios de temperatura. Sí, ¿no? los cambios de temperatura. Hay otros que tienen que ver con infecciones, las infecciones respiratorias agudas, los virus que andan por ahí haciendo y deshaciendo. Y también depende mucho del medio laboral, la contaminación ambiental, la presencia de humos, irritantes, poluciones aéreas y esas cosas. Ahora que está de moda y que anda por ahí en estos días el polvo del Sahara. Sí, ya lo anunciaron que ayer empezaba otra vez el contacto con Dominicana. Y eso Sí. me da una alergia en los ojos a mí terrible. O sea, mi alergia con eso no es, porque yo no soy asmática ni nada, gracias a Dios, pero los ojos, eso no me sirve más nunca desde que entre el polvo del Sahara. Y entonces la lluvia, ya me dijo del clima que va a diferenciarse entre uno y otro y va a depender el beneficio. Pero la gente siempre dice, mira muchacho, tú eres asmático, no te mojes.
Fíjate, la lluvia, sobre todo la que aparece de repente. Sí. La ácida, dice uno. Ocurre que el cambio tan intenso y brusco de temperatura hace constricción de los vasos sanguíneos respiratorios de las vías superiores, la nariz, la garganta, los senos paranasales, la laringe, y eso puede conllevar a que haya un proceso de broncoconstricción por el cambio brusco de caliente a frío. Y entonces eso pasa con la mayoría de las personas que tienen tendencia a hacer crisis con los cambios de temperatura. Okay. Pero eso no ocurre grandemente con muchas otras personas. Son solamente algunas. Fíjate que hay algunas que se benefician de sitios calurosos, como decíamos, y otras de sitios fríos. Hay quienes resisten mejor o pasan mejor una noche con un aire acondicionado que con un abanico, por ejemplo, porque los abanicos de por sí tienden a resecar las vías respiratorias. Sí, cuando se le pone en la cara a la gente. Cuando se le pone en la cara, y aunque no sea en la cara, la movilidad del aire, que a veces está contaminado con polvo, que uno no lo ve porque son cosas microscópicas, entonces el abanico las moviliza, las remueve de las paredes y eso, y las tira al ambiente, y entonces el que es asmático puede desarrollar una crisis de asma por el polvo que está respirando movilizado por un abanico, por ejemplo. Sí, en ese caso del polvo, las habitaciones de quien es asmático, casi siempre la gente tiende a recomendarle, tiene que limpiarla toda la semana, no dormir con peluche, no dormir con una almohada de algodón. Recuerdo esa recomendación. Sí, no, ¿eso también tiene influencia en la crisis del paciente ya identificado? Sí, fíjate que hay una serie de otras cosas, sobre todo en la misma casa, sí. La presencia de animales, el perro, el gato, los ratones, las cucarachas. También hay un parásito microscópico que casi siempre vive en las camas y que se alimenta de la piel que se le descama a la gente en las sábanas. Sí. Ese le llaman ácaro, sí. El ácaro de la cama es también otro factor que puede conllevar a desencadenar ataques de asma por el simple contacto con la piel de ese ácaro. Mire qué interesante. Sí, por eso es por lo que se recomienda siempre las sábanas, la ropa de la cama, sí. poner, si no se puede lavar, por ejemplo, cada cierto tiempo, por lo menos sacarla al sol. Porque ¿Y plancharla? El ácaro, no, ponerla al sol solamente. En esta región no hay un ácaro de eso. No hay un ácaro de eso que quede vivo con el sol. Con el sol nuestro de Barahona. Pero en la zona de montaña hay que pasarle su planchita. Sí. O con agua caliente, hacer el enjuague con agua caliente. O lavarla con agua caliente. Pero mire, doctor, aquí con este sol no hay ácaro que resista. Yo quiero ver ese ácaro. Bueno, antes de seguir, recordemos que como un proceso inflamatorio que dijimos al principio, sí. Está mediado básicamente por células inflamatorias, de las que uno tiene por montones en los pulmones y en toda la vía aérea. Están los mastocitos, están los eosinófilos, granulocitos, también hay un montón de sustancias, como por ejemplo los leucotrienos, algunas prostaglandinas, que son, la mayoría son protectoras, pero hay otras que son que son lesivas para uno. Sí. Existen también, todo esto viene con el conocimiento y con la amplitud que ha alcanzado la inmunología clínica en nuestros días, la liberación de inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina E, algunas interleuquinas, y que van también de la mano con los leucotrienos. Hay algunas personas que son que tienden a hacer crisis de asma, por ejemplo, con el uso de aspirinas o de algunas otras medicaciones, ¿no? Sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenac, la aspirina, los ibuprofenos, pueden desencadenar porque nosotros tenemos la sustancia derivada de grasa, que es el ácido araquidónico, y ese puede tener varias vías de metabolización en el organismo, y esas vías pueden dar lugar a prostaglandinas según la metabolización, la vía metabólica que usen, o por otro lado los leucotrienos.
Y los leucotrienos de por sí son casi todos asmogénicos. O sea, que causan el asma. Pueden ser tendentes a desencadenar el cuadro de asma. Y para el diagnóstico, usted acaba de describir, para llevarnos al diagnóstico de asma, independientemente de la crisis asmática o de la dificultad respiratoria que presenta el paciente, ¿cuáles son los laboratorios, por ejemplo, que me puedan confirmar frente a un paciente asmático, y si un médico, por ejemplo, del primer nivel puede diagnosticar un asma? Sí, como dije, de todas estas células que mencioné, uno pide en los laboratorios, que ahora hay laboratorios bien especializados, un perfil alergénico. Como se manda a hacer un perfil viral, donde van incluidos los virus respiratorios. Perfil biofísico, un perfil lipídico. Se manda a hacer un perfil alérgico, un perfil alergénico, un perfil inflamatorio, y así uno puede llevar a catalogar por diferentes fenotipos a las personas que sufren del cuadro de asma. Y también la determinación de los eosinófilos, que se determinan tanto en el moco nasal como en el esputo, se puede hacer en la saliva, o esputo en la flema que bota la gente, ¿no? Sí, sí. Como la de prueba de la tuberculosis. Y también, también la determinación de la inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina que se ha involucrado más en los procesos alergénicos. El conteo de los eosinófilos es frecuente también en la sangre periférica, y nos da la idea de si una persona tiene o no el perfil alergénico, que es lo más común en las personas asmáticas. Y esas personas asmáticas, yo creo que aparecen mayormente en la edad temprana, dígase adolescencia o adolescentes, presentan esta crisis, que por lo tanto irían a la consulta de ustedes como neumólogos, pero eso, y quizás la diferencia entre si aparece en la adolescencia o en la adultez frente a usted, que es neumólogo de personas adultas, vamos a decir, porque no es pediatra neumólogo, sino un neumólogo pero el doctor ve muchachos. Sí, pero con menos frecuencia. Pero esa respuesta nos la va a dar después de la pausa de Médicos en la Radio por Palma 90.7. De vuelta en su espacio Médicos en la Radio, hoy con un invitado 1A, que es nuestro querido doctor, el maestro Vinicio Mateo, neumólogo. Doctor, siguiendo con la onda de las preguntas que se quedaron en el aire, ¿usted tiene una respuesta a la primera pregunta que hizo José Luis, que ha hecho tantas, de la edad más frecuente de esta entidad, que es el asma? Exacto. El asma se manifiesta en niños, generalmente en el primer año. Ya a los 5 años se ha declarado como asmático la gran mayoría de los pacientes. Sí. Y se termina de completar hasta los 10 años. Casi todo el que va a ser asmático antes de los 5 años ya ha dado las manifestaciones, o ya se ha sospechado desde antes. Recuerda, como te dije antes, que el asma se le tiene muchísimos nombres, para no decir que es asmático, porque se creen que es una enfermedad tan grave sufrir de asma. No, él no se aprieta, dice la gente. Y toda la vida se ha tratado con nebulizaciones y con tiene ese silbido y esas cosas. Y tiene su silbido y su tosedera de noche. Bueno, pues el asma aparece siempre en los primeros años de vida. Es muy raro que se declare una persona asmática después que ya es adulto. Es muy raro, pero puede pasar. Es raro, puede pasar, claro. O en ese caso, doctor, déjame hacer un paréntesis, presentó la enfermedad al menor de 1 año, como que desapareció o se neutralizó y aparece en la adultez nuevamente. Eso sí puede pasar. Sí, se ve muy frecuentemente que la gente niega que se apriete, porque no, eso era cuando él estaba chiquito. Ok. El asma es una enfermedad para siempre. Hay gente que dice que no, que eso es cuando yo era chiquito yo tenía asma, pero después de grande no. Sí, tú tienes el gen asmático en tu cuerpo desde que tú naces y te mueres con ese gen. Lo que pasa es que puede ser fácilmente controlada, y también los factores que te desencadenan en los primeros años de la vida
cuando acuérdate que el desarrollo de los pulmones ocurre hasta los 18 o 20 años. Sí, para que la gente lo sepa. La gente se declara con cuadros de asma que se van desapareciendo en la medida que el niño va creciendo. No fue que desaparecieron los factores que le desencadenaban el asma, es que su pulmón ha ido madurando y ha ido aprendiendo a defenderse contra las cosas que lo agredían antes. El pulmón de un niño recién nacido le faltan alrededor de 20 años de desarrollo. Oh, fresco. Es igual que el cerebro, que es en la medida que va pasando el tiempo que se va desarrollando. Claro. Uno nace con la cantidad de neuronas, nace con la cantidad de células de los pulmones. Pero se va desarrollando. Pero los conocimientos los va adquiriendo la gente, neurológicamente hablando, en el transcurso del tiempo y la vivencia que va teniendo, ¿verdad? Y el aprendizaje, las enseñanzas. Pero con relación a la respiración, el pulmón nace inmaduro y con el tiempo es que va alcanzando la madurez. Eso hace que la mayoría de las personas vayan dejando la crisis de asma en la medida que van creciendo. En la adultez. Pero no fue que se le desapareció el asma, fue que el organismo se desarrolló y ha ido aprendiendo a defenderse más con las cosas que lo iban agrediendo en las edades más tempranas. El pulmón se le llegó a desarrollar a uno ya cuando está en la adultez. 20 años. Y ya cositas que lo inflamaban, cositas que le hacían daño cuando estaban chiquitos, ya no se ven. Adquirió ya. Inmunidad de rebaño, como diría el doctor Garí. Inmunidad de rebaño, doctor. He escuchado de profesionales, vamos a modificar el término. He escuchado de médicos decir eso. No, porque si era cuando él era chiquito, ya eso no le da. Ya eso, digo yo, pero ¿cómo se le curó así por sí solo? Fue como que se le cerró la mollerita. Por el letrero que hay en varios puntos del país, se cura el pecho apretado. El doctor también cura el pecho apretado. Quiero que lo sepan. Quiero que lo sepan. Pues eso es lo que pasa. Dios, las personas Padre que bendito. hacían crisis de asma, uno mismo le dice a la gente, no se apure, eso se le va a ir desapareciendo en la medida que va creciendo. Claro. Pero porque sabemos que el pulmón va a ir madurando y va a ir aprendiendo a defenderse contra las cosas que lo agreden cuando no está bien desarrollado. Cuando tú naces con el gen asmático, lo carga para siempre hasta que te muera. Claro. Lo que pasa es que ya de adulto tú vas a hacer manifestaciones de asma si te da una gripe fuerte. Claro. Si te expone a una gente fumándote alrededor. O si fumas tú. Si pasa un vehículo de gasoil con una chimenea, Sí. con una chimenea tirándote todo el humo del gasoil. Así es. Si hay una persona barriendo cerca de ti y tú respiras ese polvazo. Si tú pasas por donde están quemando basura y coges ese humo. Todas esas son cosas que te van a desencadenar el asma. Pero en ese caso, disculpa doctora, en ese caso, ¿hay vacunas de otras patologías, como ejemplo la BCG para la tuberculosis, la neumococo, la influenza? ¿Esas ayudan a madurar el pulmón del niño que me esconde, vamos a decir, o neutraliza la aparición de la crisis de asma durante el desarrollo de ese pulmón? ¿Ha habido ayuda de esas vacunas para el desarrollo del pulmón? Sí, claro. Esas vacunas preparan al pulmón para que sepa defenderse contra sustancias iguales en el futuro, porque esa es la misión principal de las vacunas. Preparar al organismo para que aprenda a defenderse contra esa sustancia que tú le inyectas o que le das a tomar, para que en el futuro, una exposición a una sustancia de esa, el pulmón sepa cómo reaccionar. Tengo una inquietud que he escuchado de profesionales que dicen que el asma se puede mejorar con las prácticas de ciertos deportes, por ejemplo, como la natación y esas cosas. Incluso algunos profesionales del deporte de la natación dicen que entraron por impulso de sus médicos, de sus padres, que desarrollen sus pulmones de esa manera. ¿Es cierto? Sí, atletas de alto rendimiento hay asma. Claro. Sí. El ejercicio al aire libre a veces puede llegar a provocarle crisis de asma por resequedad de las vías respiratorias con la hiperventilación que conlleva respirar rápido cuando tú estás haciendo un ejercicio extenuante. Se recomienda para los asmáticos ejercicio de natación porque tú estás respirando mientras estás en el agua
y está en un ambiente húmedo, y entonces incluso el agua salada y esas cosas son muy beneficiosas para ayudar a remover flemas, sobre todo de vías respiratorias superiores, por el contacto de la sal que le atrae agua y hace que se diluyan las flemas. Es súper importante eso que usted está diciendo, doctor, porque entonces la natación sería un buen recurso, y más que vivimos en una ciudad costera, sería un buen recurso para que nuestros niños desde tempranas edades empiecen a desarrollar sus pulmones. Aquí hay una escuela de natación, después le voy a pasar detalles de ella. Pero la natación en el mar, no en la piscina que está llena de cloro. Sí, pero también en la piscina se puede, porque antes de tú nadar en ese mar Caribe, en ese mar frondoso que hay aquí, yo no me atrevo a entrar ahí sin haber... Doctora, hay una diferencia ahí entonces con la piscina y el mar. En la piscina que tienen sustancias como el cloro, obligatorio. Sí, tú sabes que el mantenimiento de la piscina se hace con mucho cloro, a veces con sustancias cáusticas, la lejía se utiliza mucho también, sí, y muchas otras sustancias raras que conllevan aclarar el agua, sobre todo en los tiempos en los que está turbia, sí, o verde después de una lluvia, algo así, que le crecen algas a las paredes de la piscina, por ejemplo. Sí. Y entonces se utilizan muchísimos químicos que a veces son sentidos en la piel. Claro. Es mejor en las aguas del mar, que además tienen un buen contenido de sal, que es beneficioso para la limpieza de las vías respiratorias, además de la humedad del ambiente que uno se respira a nivel del mar. Pero hay una señora le va a preguntar, ¿y es recomendable yo que vivo, por ejemplo, en San Juan, no hay mar en Neiva, que no hay mar, llevarme a mi muchacho a la piscina? ¿Es recomendable un asmático ya conocido y tratado, controlado, como uno dice, bañarlo en la piscina cotidiana? Sí, es recomendable. El ejercicio de la natación y el ambiente del agua es lo más beneficioso como ejercicio físico para una persona asmática. Precisamente por eso, porque sea como sea, estás respirando un ambiente húmedo, y además de la relajación que conlleva la natación. Ese es el mejor punto. Sí, la relajación que da de haber uno nadado un ratito. Pero no en el mar, señores. Recuérdate no que recuérdate que estando tú en la piscina, se te olvida gran parte del mundo. Sí. Y te concentras solo en nadar, relajar tu cuerpo, movilizarte, mantener... Nadie piensa en otra cosa cuando está nadando más que divertirse y relajarse dentro del agua. Tengo otra opinión, porque solamente piensa en relajarse el que sabe nadar. Los que no sabemos nadar debemos de ir a aprender a nadar para poder relajarnos, porque realmente nada me relaja menos que yo estar en medio del mar pensando cómo me voy a ahogar, cómo no voy a respirar y esas cosas. O sea, no, el que no sabe nada, que no se meta. Por eso mismo, que aprenda. Hay escuela de natación aquí en Barahona. Yo voy a traer los detalles un día de esto, que es de una doctora, la escuela de natación, y es muy, muy, muy beneficioso. Yo siempre he sentido que la natación es un buen ejercicio, porque los nadadores... Es de lo más completo que hay. Los nadadores siempre mantienen una buena figura, y los nadadores siempre mantienen una muy buena salud, que es muy importante esto. Para los que se unen a nosotros en este momento, les recordamos que el tema de hoy es asma, con nuestro querido doctor Vinicio Mateo, médico internista, neumólogo y maestro de nuestro Hospital Regional Universitario Jaime Mota. Hay siempre una pugna entre la sociedad, vamos a decir, y los médicos. Yo digo el pueblo y los médicos con relación al asma, que los remedios caseros sí me curan, pero los tratamientos del médico no. O hay personas que lo van dando combinado con sustancias totalmente amargas, que uno dice por las combinaciones de plantas, de aceite y de gotas que utilizan. Sin embargo, siempre se da esa pugna. No, bébete tal remedio y deja los medicamentos. Yo siempre digo, cuando un médico receta, es por algo. Claro, el tratamiento del asma, ya que entramos a ese punto, es básicamente tendente a bloquear los procesos inflamatorios que le dan origen a lo que uno llama broncoconstricción. Sí. Que no solamente es broncoconstricción, el mismo proceso inflamatorio da lugar a edema de las paredes mucosas, de las vías respiratorias, a engrosamiento y crecimiento de las glándulas mucosas, porque siempre están en un estímulo para producir moco, se hipertrofian. Es como cualquier músculo que se utiliza mucho, que se crece, se agranda. Y también
lo que es la hiperreactividad bronquial, el comportamiento bronquial ante ciertos estímulos. El tratamiento del asma debe ser dirigido básicamente a esas condiciones. Con relación a la medicina alternativa, sí, que así le llamamos a la medicina casera, ¿verdad? Sí, la de nuestros abuelos. Es una medicina que se está utilizando desde nuestros abuelos. Claro. Y sabrá desde cuánto tiempo atrás. De hecho, desde la colonización. De hecho, desde que existe personas, se están buscando remedios para controlar cualquier cosa, cualquier proceso de infección, de enfermedad y esas cosas. La medicina casera, uno no se pone en contra de ella, pero hay un problema con la medicina casera. No se recomienda que ningún médico indique medicina casera. No, para nada. Comenzando porque imagínate que te vaya bien en una gripe con un jarabe de cebollín, miel de abeja y limón. Vamos a suponer que eso sea una buena medicina para ti. Sí, no. ¿Qué cantidad de limón? ¿Qué cantidad de miel de abeja? Y de cebollín. ¿Qué cantidad de cebollín? Una cantidad Y después horrible. que tú preparas ese batumen, como decimos nosotros en el argot popular, ¿cuántas cucharadas son necesarias para que te haga el efecto? ¿Cuántos mililitros de eso? ¿Cuántos miligramos de ajo? ¿Cuántos miligramos de cebollín? ¿Cuántos miligramos de limón lleva una cucharada que tú te vas a beber? Ahí viene esa. Como no hay control, no hay medida, no se recomienda que ningún médico indique medicina casera. Ahí vengo yo con una historia casera. Mi mamá no daba cucharadas. Mi mamá tenía shot, de esos shots que usan los mexicanos para beber, y te daba eso. La abuela mía te daba una cucharada, pero grande, una cuchara grande, que era una cuchara como de mover, yo no sé qué. De sopa. De madera. Y te ajustaba eso a como te gustara. Yo tengo una tía que decía que si no se iba parte de la cebolla y de la sábila en el remedio, no estaba el remedio, ya usted sabe. Ella también te daba ese alimento. Eso era terrible. Y era el mismo remedio, los mismos ingredientes, y cada una te daba la dosis que le daba su voluntad. Al final, lo único que eso me daba era náusea. Y no me daba nada, no me quitaba ninguna gripe, porque yo era tupía que estaba. No me llegaba para nada, no me tapaba la nariz. Sí, pues hay muchísima gente que le tiene mucha fe a sus remedios caseros. Yo sé que muchas de esas sustancias son buenas, pero no te sé decir qué concentración, qué cantidad de cada una tú necesitas para que te caiga bien y para que te haga bien. De manera que nosotros a veces usando muchísima medicina casera, a veces utilizábamos cosas que hoy sabemos que eran tóxicas. Sí. Claro. Yo tomé mucho té de tuatúa cuando estaba muchacho. A mí también me dieron. Y es un veneno para el hígado. Claro. Se comía muchísimo berro en cualquier estado. Sí. El berro hay que utilizarlo verde y fresco. No quiero saber de eso. Ya después que se pasa eso, tiene mucho cianuro y tiene tóxicos. La hoja del berro, cuando está mareada, cuando está amarilla, ya no es berro, ya es un veneno lo que está comiendo. Se lo daban a uno, dije, para los parásitos, doctor. El berro es muy bueno, pero el berro fresco. No es el berro que se mareó y se guardó por mucho tiempo. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Recuérdate que el remedio casero nos daban antiparasitarios, el Zen, nos daban unos teces con tuatúa, teces con bruca prieta, con apazote. Acuérdense de esas bebidas. No me desbloqueé esos recuerdos horribles, que el que le dan eso no come ese día, no le dan comida, nada más le dan eso. Entonces, y agua de azúcar. Eran medicinas que eran capaces de producir muchísimo daño. De hecho, había niños que se tomaban esas cosas y se iban en vómitos. De una vez. Se iban en diarrea. Sí. Y esos son efectos. No, dije que eso era el parásito acabando con uno, pero eran ellos acabando con uno. Eran ellos acabando. Y uno sabe la cantidad de niños que fallecieron por intoxicación. O los que te llevaban de los brujos y te quebraban el ajito, por ejemplo. Dios mío. Doctor, antes de que estamos más o menos en la ruta final, pero hay una situación. Tenemos una llamada telefónica. Doctor, póngase el. Vamos a ver. Vamos a escuchar. Buenos días, médicos en la radio. ¿Quién nos llame desde dónde? Muy buenos días. Le habla Elvis Pérez desde Barahona. Un placer, Elvis. Saludos. ¿Tiene una pregunta para el doctor? No, yo le voy a decir, sí, quizás tengo una pregunta, pero algo que ustedes conocen, pero ustedes están ante un médico a la altura de cualquier profesional internacional. Así es. Este doctor me enseñó lo que es estar apretado,
oprimido y congestionado. Y me enseñó que no es el polvo que se ve que aprieta, sino uno que no se ve. Sí. Dígale que es el hijo del doctor Pérez Reyes, su amigo. Él lo está escuchando. Que le estima y le quiere. Muchas gracias. Doctor, usted tiene sus seguidores. No, que él ha dado y la cátedra. gratitud Me ha de enseñado. identificar los pacientes y enseñarle a vivir con el asma. Pero la pregunta es, recientemente pasamos la pandemia de COVID-19. Tenemos una pausa antes de tenemos la de pausa. eso, y volvemos con esa enseguida pregunta en la el recta aire. final de Médicos en la Radio por Palma 90.7. Está en su espacio Médicos en la Radio, hoy con la grata compañía de un grande de la medicina de acá de la región, el doctor Vinicio Mateo, médico, internista, neumólogo de profesión y maestro. Doctor, tengo que hacerle la pregunta. Recientemente tuvimos la pandemia de COVID-19. Sin embargo, cuando vemos los números posterior a ella, nos dimos cuenta que fallecieron personas hipertensos, diabéticos y obesos, con relación a muy pocos que eran asmáticos. Entonces la inflamación del pulmón asmático no se relacionó con los fallecidos del COVID-19. Sí, ese fue un punto que se comentó mucho, porque la epidemia del COVID, como comentábamos fuera de cámara, Sí. era mucho más intenso, mucho más fuerte en los diabéticos, en los hipertensos, en los que tenían insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o hepática o cualquier otra de esas enfermedades. O personas sanas. Sí, pero es muy poco el porcentaje de asmáticos que murieron Sí. por COVID. O sea, la Increíble. asociación de COVID con el asma no se vio como un factor para aumentar la mortalidad. Se veía incluso, para sorpresa nuestra, que se morían más los gorditos Sí. sanos o gorditos enfermos de cualquier otra índole, pero la obesidad de por sí era un factor que aumentó mucho el riesgo de mortalidad en la persona con COVID. Sí. No así el asma. Y no será por lo que usted dijo recientemente con relación a la maduración del pulmón, no solamente en los 20 años, sino que también se va medicando durante ese intervalo de edad en la maduración de los pulmones. ¿No tuvo una relación quizá, probablemente un estudio que uno pueda hacer? Sí, la tuvo, pero también hay otro factor. El control del asma es Sí. el control de los procesos inflamatorios respiratorios. Claro. Recuérdate que dentro de la fisiopatología del COVID, el factor inflamatorio Sí. era muy alto, incluso la obstrucción de la microcirculación, que daba al traste con desencadenamiento de montones de sustancias de liberación y productoras de alergias. Claro. Y de aumento de los procesos inflamatorios. Un asma bien controlada conllevaba un mejor control del COVID. Sí. Incluso dentro del tratamiento del COVID se usaba la dexametasona Claro. y la N-acetilciteína, que son también sustancias que controlaban mucho el proceso inflamatorio pulmonar. Claro. De manera que la asociación de asma con COVID, si el asma estaba bien controlada, casi podía considerarse bien controlado el COVID también. mire qué interesante. La otra pregunta es, hay un aumento considerable porque están agarrando muchos cigarrillos en la frontera, el consumo de tabaquismo nuevamente que estaba disminuido y más agregando el vapor y la juca. ¿Hay una relación con nuevos casos o la incidencia de asma con relación a los consumidores de este tipo de sustancias? Sí, totalmente positivo. Fíjate que el aumento, el auge del uso de vape Sí. y de los cigarrillos electrónicos eran o siguen siendo hoy en día un factor de riesgo para mortalidad, sobre todo de enfermedad respiratoria y de enfermedad cardiovascular. Sí. Es contradictorio porque acuérdate que el uso de vapor se inició, fue solamente como un ayudador a dejar de fumar. Sí. Hoy en día se fuma mucho más por el vapor y por la juca. Claro. Porque hoy hasta cualquier persona le da a cualquier niño lo pone a fumar, se creen que no le va a hacer daño porque es vapor, porque Sí. es juca. Pero no saben que una sola bocanada de esa, de mucho humo, de vapor que usan los muchachos, que tú los ves que casi inundan el ambiente,
una sola bocanada de esa equivale casi a fumar 10 cigarrillos. Wow. Y más, no solamente por el vapor o por la juca. Como te decía, se inventaron para ayudar a dejar de fumar, sí, como alternativa al cigarrillo. Como terapia. Pero aquella vez era una loción perfumada de canela o de estas sustancias que nosotros llamábamos antes especia dulce. Sí. Todavía se venden, pero incluía canela, canelilla, malagueta, clavos y esas cosas. Y era ese aroma que se sustituía por la nicotina del cigarrillo. Pero hoy por hoy ya no es eso. Le echan crack, le echan trementina, le echan gas querosene, le echan droga Vamos a hacer un programa. Le echan marihuana, le echan cualquier cosa. Y no solamente se la fuman ellos, sino que ponen a cualquier niño, incluso menorcitos de 6 a 8 años, lo ponen a fumar también. Vamos a poner. Sabiendo que eso hace muchísimo daño. Su recomendación final para los asmáticos. Bien, con relación a los asmáticos, bueno, recordar que es más frecuente que se vea en niños, sobre todo en los menores de 10 años. Entonces, un buen control del asma equivale a buen control de esa enfermedad y de esos procesos inflamatorios que, si no fuera así, perdieran muchísimas clases y se gastaran muchísimo en medicinas de esos niños, ¿verdad? Sí. El buen control del asma, llevar a los niños siempre donde su neumólogo pediatra, donde un neumólogo general, como usted, donde un neumólogo. Puede ser donde un neumólogo general, y más que en mi tiempo la neumología, no había neumología pediátrica. Claro. Y nosotros teníamos que hacer rotaciones por pediatría para empaparnos de los conocimientos de la neumología en niños. Sí. También en los adultos, que mantengan siempre su buen control de las enfermedades respiratorias. Es recomendable que usen todas las vacunas de las que se dispone hoy en día, que la gran mayoría de ellas están disponibles gratuitas en nuestro sistema de salud, y también de cualquiera otra que no esté disponible. Están las de neumococo, las de la influenza, la vacuna contra el COVID, en contra de todo lo que se ha dicho y todo lo que la han desacreditado, pero ayuda. Es efectiva para la finalidad que la necesitábamos. Sí. Que fue una vacuna que se hizo y que salió al mercado antes del tiempo reglamentario de experimentación, pero era necesario en aquel tiempo. Así es, doctor. En aquel tiempo yo tenía miedo de que me diera el COVID, me puse mi vacuna y cuando el COVID me dio, no me dio gran cosa, yo ni lo sentí casi. Exacto. Entonces sí hizo su trabajo la vacuna. Es verdad que no se probó por todo el tiempo que es necesario probarlo, pero es una vacuna que hoy en día es sumamente efectiva para los fines que fue creada. Así es, doctor. Entonces la recomendación de vacunarse y cuidarse en salud, llevar alimentación sana, ejercicio físico que son necesarios para mantenerse en salud y no abusar de nuestro cuerpo. Recordar la natación, que es muy buena, sobre todo para los que... A los pequeñitos, ahora que viene el verano. Para los enfermos de asma. O para los que sufren de asma, aunque se dicen que no son asmáticos. No, porque yo no me aprieto, yo me oprimo. La tosecita rara. Me congestiono. Y nebulizador, agradecemos siempre la presencia del doctor Vinicio Mateo, médico internista, neumólogo, maestro de nuestro Hospital Regional Universitario Jaime Mota. Le damos las gracias a todas las personas que se conectan con nosotros día con día, porque este programa es día con día, y con el equipo de élite que es los jueves. Le doy las gracias al doctor José Luis porque está aquí sacando el pecho para que el programa sea más entretenido, ¿verdad que sí, doctor? Gracias, sí. También queremos recordarle que Médicos en la Radio fue presentado a ustedes gracias a la Farmacia Dignalis, al servicio siempre para su salud, Farmacia Dignalis, y este espacio también llega a ustedes gracias a la clínica dental número 1 de todo el sur, que es Nat Clinic. En Nat Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental, con tecnología más avanzada en toda la región. Haz su cita hoy llamando a los números 809-524-5858. Nat Clinic, todo en odontología. Doctor. Gracias. Hoy jueves, Médicos en la Radio por el Palma 90.7.